Bien, iniciamos la cobertura entonces. Pablo, buenas noches, Bueno, amigo televidente, gracias por su preferencia. Definitivamente una noticia que viene a impactar a la sociedad guatemalteca. Primero, hablamos del asesinato de 2 niños, la captura y por supuesto la confesión de estas personas. Una jornada de verdad que ha venido a espantar a la sociedad guatemalteca en general. Así es, impactante, Alan, lo que ha sucedido, y justamente tenemos todos los detalles con el sello de T13 Noticias. Y es que vamos a iniciar justamente hablando de ese flagelo, uno de los más crueles que ha conocido la humanidad. Hablamos del secuestro y el asesinato y las secuelas que esto deja. Cómo estas personas vienen a ponerle un precio ridículo a la vida. Iniciamos. En algún momento de la historia, el ser humano perdió el rumbo. Nacimos en la misma tierra, pero inventamos fronteras y nos hicimos enemigos de la noche a la mañana. La vida es lo más preciado, sin duda, pero hemos llegado al grado de ponerle precio. El extorsionista asesina si la víctima no accede al chantaje. El asaltante asesina si la víctima no entrega los objetos de valor. El secuestrador asesina, incluso si los familiares de la víctima pagan el rescate. Y si hablamos del secuestro, definitivamente se trata de una de las peores prácticas que ha conocido la humanidad. Poner en cautiverio a una persona por unos cuantos billetes es un delito que merece un castigo ejemplar. Todas las vidas son importantes, pero sin duda, la noticia impacta aún más cuando la víctima es un niño. Inocentes a todo lo que ocurre en este sucio mundo, los niños se han convertido en fuente de ingresos para muchas personas. Los ven como mercancía, los venden, los violan, los maltratan, los ponen a trabajar, los secuestran y los matan. Asesinar a un niño es un acto que para muchos merece la pena capital. Asesinar a un niño es una bajeza, es un acto irracional y evidentemente el victimario sufre de trastornos mentales. Asesinar a un niño es un acto de cobardes y desalmados. Bien, después de este contexto, ahora sí vamos de lleno al tema que acapara la atención pública. Pero antes vamos a recordar el Día de la Barbarie. ¿Cómo y por qué fueron asesinados estos 2 niños en San Juan, Zacatepecas? Febrero 10 del presente año. Era viernes. Óscar Armando Top Kotzajay y Carlos Daniel Siquín salieron como todos los días hacia la escuela. Óscar tenía 11 años y Carlos 9. Eran buenos amigos y soñaban con convertirse en grandes profesionales. Durante el trayecto hacia el centro educativo, fueron secuestrados. Sus padres dieron aviso a la policía y el caso se viralizó a través de la red. Los plagiarios hicieron la llamada y exigían 2 millones de quetzales. Los familiares de los niños son de escasos recursos y los delincuentes bajaron el precio a 1 millón. De igual forma, era imposible reunir esa cantidad de dinero. El miedo le susurraba al oído a los pequeños que la muerte llegaría pronto, sin importar si su familia pagaba o no. El domingo 12 de febrero, los cadáveres de Óscar y Carlos fueron localizados en un camino de terracería de San Juan, Zacatepeques. La escena era espantosa. Estaban atados de pies y manos, les cortaron el cuello y los metieron en un costal. Los trataron peor que animales. No había nada que hacer, sencillamente esperar que la policía hiciera su trabajo y mientras ello ocurría, dar cristiana sepultura a los niños. En verdad, ¿qué puedo hacer? Que se quede en la mano de Dios. Dios se encarga sobre esas personas, pero que se quede en la mano de Dios. Pues el último día que lo vi fue el domingo. Ese fue el último día que lo vi hasta ahora. Desde ese día ya no lo he visto. Me da mucha lástima porque es mi mejor amigo.
El asesinato de Óscar y Carlos hizo eco incluso a nivel internacional. ¿Quién puede tener la frialdad para matar a un niño? ¿Quién pudo ser tan cobarde para tomar un cuchillo y cortarles el cuello y después tirar sus cadáveres como cualquier cosa en la calle? Ese día, 2 ángeles volvieron al cielo. ¿Quién fue el que los mató? Yo le tenía tapados los ojos. Indignante y lamentable, definitivamente se pierden 2 vidas de 2 pequeños, 9 y 11 años apenas. Hemos tenido toda la cobertura acá en T13 Noticias, justamente como se lo indicábamos. Y el día de hoy se presentan ya las capturas por parte de la Policía Nacional Civil. 4 personas han sido detenidas, han sido capturadas, supuestamente involucradas directamente con este horrendo crimen. Después de varios meses de investigación, finalmente la policía logró el arresto de los sospechosos de secuestrar y asesinar a Óscar y a Carlos. Las autoridades aseguran que se trata de una banda debidamente organizada y dedicada al secuestro. Juan Peruch Mejía es el líder de la estructura según la policía. Planificaba y diseñaba la acción criminal. María del Rosario Patzán Ajvix es esposa de Juan Peruch. Estudiaba el nivel socioeconómico de las víctimas. Francisco Batén Soc fue el piloto del pick-up donde se llevaron a los niños con vida y más tarde trasladaron los cadáveres. Era el financista de la banda. Y finalmente, Augusto Batén Soc, encargado de neutralizar a las víctimas y la voz que negociaba el pago del rescate con los familiares. Aunque en este caso se habla de un problema de tierras como la razón principal para cometer el secuestro y asesinato de los niños, la policía insiste en que la banda se dedicaba al secuestro. Para su captura se utilizaron técnicas criminalísticas y se cree que se evitó el secuestro, el plagio de otras personas. Sin embargo, tras el arresto de los 4 vinculados, ofrecieron declaraciones que no concuerdan con la versión policial. ¿Con qué los mató usted entonces? Con un cuchillo. Dios que me perdone, un día tengo que morir. Óscar y Carlos desaparecieron el pasado 10 de febrero, era un día viernes. Sus cadáveres fueron localizados 2 días más tarde, el día domingo, en una carretera de terracería de San Juan, Zacatepeque. Es impactante definitivamente, pero sobre todo muy triste la frialdad con que estas personas secuestran a los niños y los asesinan. Ya conocimos el contexto del tema, ya recordamos el día de la barbarie, el día del entierro de estos pequeños y la versión de la policía hoy. Importante mencionar, Pablo, y lo decíamos al final de la nota anterior, esta es la versión de la Policía Nacional Civil que prácticamente los vincula con una banda del crimen organizado dedicada especialmente al secuestro. Y de hecho, la policía asegura que con la captura de estas personas se evitó también el secuestro de otras víctimas. Sin embargo, cuando estas personas son arrestadas, acceden a ofrecer declaraciones y vienen a romper por completo con la versión inicial de la Policía Nacional Civil. Así es, y justamente vamos a seguir abordando este tema. Tenemos esas declaraciones de las 4 personas capturadas. Eso y mucho más sobre este tema al volver a la. Si usted, amigo televidente, no ha tenido la oportunidad de escuchar la declaración de estas personas, prepárese, porque de verdad son reveladoras, impactantes y pueden perturbar incluso a algunas personas, porque con total descaro aseguran y cuentan cómo asesinaron a los pequeños. Esto después de la pausa. Ya volvemos. ¿Quién los mató? Yo le tenía tapados los ojos.
El tema que acapara la atención pública y sin duda merece un tratamiento especial este tipo de información. Ya lo pusimos en contexto, ya recordamos la barbarie y ya escuchamos también qué dice la Policía Nacional Civil. Pero después de la captura, las declaraciones de estas personas vinieron a darle la vuelta y a mostrar otra cara de esta realidad, Pablo. Así es, Alan. Justamente preste mucha atención porque tenemos en este momento las declaraciones, el momento justo en el que esta persona pues dice que sí comete este crimen y además explica el por qué. Preste mucha atención. La versión de los acusados es impactante. Sin remordimiento alguno, hablan del crimen. Aseguran que no tienen necesidad de dinero y que el asesinato de los niños sencillamente fue para hacerle un favor a David Patzán, quien quería recuperar un terreno que su padre vendió cuando estaba borracho. Los 4 capturados concuerdan en que fue David la persona que ordenó el crimen. Pero curiosamente, la policía no habla de él y ni siquiera había una orden de captura en su contra. Vamos a iniciar escuchando las palabras del hombre que tomó el cuchillo y asesinó a los niños. ¿Y qué le dijeron ustedes a los papás cuando llamaron por teléfono? Dijimos nosotros que somos secuestrador, pero no. No, nosotros no somos trabajadores, lamentablemente. ¿Fingieron ser secuestradores? Sí, queremos 2 millones, pero no, nosotros trabajamos y todo. ¿Quién fue el que los mató? Yo. Sí. ¿Usted los mató? ¿Qué decían los niños cuando vieron lo que le iban a hacer? Nada, porque lo tenía tapado los ojos. ¿Y cómo se siente usted ahora? Pues me siento arrepentido. Me siento arrepentido, pero tenía que llegar mi hora de estar aquí, ¿verdad? Tenía que llegar. Nunca pensé si viniera aquí. Y el tipo ese me estaba persiguiendo, lo vi, pero nunca pensé si pensé que para tronar me quería, ¿va? Pero como yo no tengo arma, ¿va? ¿Con qué los mató usted entonces? Con un cuchillo. Un cuchillo, sí. ¿En dónde los cuchillos? En el cuello. Sí. ¿Y quién los va a tirar a la carretera? Yo mismo. ¿Usted mismo? Y el otro muchacho, el David, ¿va? David. ¿Él no está acá? No lo han agarrado, creo yo, ya. Él decidió meterlos en costales. Yo le dije porque no me quedaba de otra, porque de todos modos si entregaba a los niños me mataban, me quemaban los turneros, ¿va? Esto es lo mejor que le pudo pasar, a que lo agarraran los ronderos de San Juan Zacatepeques. Me mataban, mejor con aquí, porque tengo que pagar aquí en la cárcel, ¿verdad? Pero me gusta, trabajaron bien los señores, trabajaron bien los ministerios públicos. Dios que me perdone, un día tengo que morir. Yo me imagino, amigo televidente, que usted va a concordar con nosotros en este momento el descaro de este hombre, sonriente en algunos momentos, sencillamente dice, bueno, ya no tenía de otra, tenía que matarlos. ¿Cómo lo mató? Tomé un cuchillo, les cortó la garganta. En esta declaración también hay un momento en que le preguntan si él tiene hijos, asegura que sí, dice que tiene un hijo de 14 años, otro de 10 y uno de 7, y le preguntan si no sintió, no se recordó de sus hijos al momento de tomar el cuchillo y matar a estos 2 niños. Su respuesta también es descarada, dice que sí se recordó, pero sencillamente no tenía de otra, porque el tal David le había pedido el favor. Y cuando se refieren a David Patzán, mucha atención con este dato, porque la versión de estas personas señala que David perdió un terreno que le correspondía a él de una herencia de su papá. Su papá estaba borracho un día, vendió el terreno, lo recuperó, lo revendió una vez más y con ese dinero salió hacia Estados Unidos. El hombre está desaparecido. Entonces, las personas que pagaron por ese terreno justamente fueron las que querían venganza y recuperar ese terreno. David Patzán perdió el terreno y él pretendía entonces recuperar porque prácticamente se había quedado sin herencia. Este conflicto duró 12 años hasta que finalmente asesinaron a los niños. De verdad, esto es impactante. Ya escuchó usted estas declaraciones y justamente también tenemos declaraciones de los otros 3 supuestos cómplices, los otros 3 capturados que también indican que fue David Patzán el autor intelectual de este crimen. Escuchemos. La verdad me siento mal porque la verdad que le presté mi carro y salió en el empresa a matar a los 2 niños, pero él mató a los niños, pero yo no vi que mató a los niños. Yo si no vi nada, yo presté mi carro, pero no vi que mató. ¿Era su carro entonces? Es mi carro, es mi carro, pero me prestaron y él dijo que yo lo hice. Y ahí sí, ¿por qué me echaste la culpa a mí que yo no vi? ¿Me prestaste mi carro? Yo te eché la mano, que yo pensaba para un trabajo, un trabajo que bueno, sí. Y él me dijo que yo hice maté a los niños. Pues. ¿Usted no sabía que ahí estaban los niños? No, yo no sabía.
Yo solo participé y conducí el vehículo ya. ¿Qué vehículo? El Tacoma negro. Niños. Exactamente. ¿Pero usted sabía qué estaban haciendo? La verdad que sí. Ajá. ¿Quién le pidió a usted que hiciera eso? ¿O por qué lo hizo? Porque más bien por el Juan Peruch nos hace un favor a ser piloto, está bien, yo me fui, porque está bien. Y el que más afectado es el David por el terreno que he hablado hace ratito, pero fue más bien, yo no fui a matar a los niños, fue el Juan Peruch. ¿Usted cómo fue que participó en esto? ¿Usted era la que vigilaba a los niños o cómo? No, fue una mi hermana. ¿Y usted por qué la están acusando entonces? ¿Por qué la están acusando? Porque ahí andábamos. ¿Usted estuvo dentro del grupo entonces? Sí, ahí voy, pero yo no hice nada. El que estaba en declaración es mi esposo, él es mi esposo. ¿Su esposo fue el que mató a los niños? Ajá, es mi esposo. Según él dice, pues. Ajá, él es mi esposo, pero ahí sí que... ¿Y usted pudo ver a los niños antes de que murieran? No, como ahí hay muchas rondas, y entonces yo salí para afuera a vigilar las rondas. Pero eso no es nuestro trabajo, no, que eso fue una venganza. Ahí que, si ella está escuchando, eso lo es. De verdad yo no sé qué es más indignante, si una persona acepta haber asesinado a un niño por el secuestro exigiendo dinero o sencillamente por hacerle un favor a un conocido. Escuchó usted la declaración de este hombre, Augusto Toc, quien asegura que sencillamente le pidieron que condujera el vehículo ese día. Y le preguntan que si sabía a dónde llevaban a los niños y asegura que sí. De verdad triste y muy impactante, pero sobre todo, le decíamos, viene a romper con la versión inicial de la Policía Nacional Civil, porque estas personas ya hablan de David Patzán. Y justamente después de esas declaraciones que ofrecieron y que transmitimos durante el día acá a través de la televisión guatemalteca y dimos a conocer también a través de las redes sociales, se organizaron los vecinos de San Juan Zacatepeques y la situación se complicó bastante. Así es, Alan. Justamente vamos a mostrarle imágenes de lo sucedido esta tarde en ese lugar. Tenemos también las declaraciones de David Patzán, justamente a punto de ser linchado por la comunidad y logra salvarse prácticamente de milagro. Se salvó de milagro, veamos. Tras el operativo, los pobladores de San Juan Zacatepeques encendieron sus televisores y le dieron seguimiento a las capturas a través de la transmisión de la televisión guatemalteca. Ellos escucharon el momento en que el autor material del doble asesinato señalaba a David Patzán como el sujeto que había ordenado los crímenes y de inmediato se organizaron y lo retuvieron por varios minutos, pretendiendo tomar la justicia por mano propia y saciar la sed de venganza de los familiares de los pequeños. En cuestión de minutos, se reunieron cerca de 800 pobladores con el objetivo de linchar a David. Las autoridades coordinaron desde ese momento un operativo para rescatarlo con vida, pero sin encender más los ánimos de los sanjuaneros. Utilizaron el diálogo y el resultado fue positivo. Después de algunos minutos, fue rescatado y muchos pensarán que debía ser capturado y juzgado por su supuesta vinculación al caso. Sin embargo, hay que recordar que el hombre no tenía girada orden de captura y mucho menos se tenía indicios que estuviera involucrado en el caso. Tras ser rescatado fue consignado al juzgado de Misco y presentado ante un juez para que sea él quien decida si lo vincula al caso o lo deja en libertad. Bien, continuamos con este caso. El periodista Juan Pablo Garrido fue uno de los enviados especiales esta tarde, para ser específicos, para saber qué pasaba con David Patzán después de su rescate allá en San Juan Zacatepeques. Todos sabemos, amigo televidente, que cuando hablamos de pobladores enardecidos de San Juan Zacatepeques, de verdad es palabra mayor, como decimos acá en Guatemala. Afortunadamente, el hombre está vivo porque su declaración va a ser determinante para resolver este caso. Vamos ahora a hacer contacto con Juan Pablo Garrido para saber qué dijo este hombre después de que fue rescatado por la policía. Gracias, Alan. Buenas noches. Nosotros permanecemos con mi compañero Cristian García y Lauro Córdoba acá en los juzgados de Misco a la espera de que se pueda realizar la audiencia de primera declaración de los 4 implicados en el secuestro y posteriormente asesinato de estos 2 menores en San Juan Zacatepeques, hecho ocurrido el pasado 12 de marzo del año en curso. También podemos indicar que, según lo ha dado a conocer el juzgado correspondiente, la audiencia se podría realizar en las próximas horas debido a que hay programadas diligencias con anterioridad en el juzgado de turno
de este municipio. A continuación, parte de la entrevista que nos ha concedido. No, porque yo mismo fui y llegué a la comunidad, dar a mi declaración que no, y después llegaron la policía y llegaron a rescatarme allí porque ya estaban a punto de prenderme fuego, ¿va? Y bueno, por algo que nada que ver, y si me hubieran hecho, le doy gracias a Dios de todas maneras, ¿va? Por algo que me fui de este mundo, por algo que no he hecho. Sí. Estas fueron las palabras de la persona que la Policía Nacional Civil ha trasladado acá al juzgado del municipio de Misco para que sea el juzgador correspondiente quien determine cuál será la situación de esta persona. Por aparte, los otros 4 implicados son acusados por el Ministerio Público de los delitos de asesinato, plagio, secuestro y asociación ilícita, y ellos podrían enfrentar penas que van desde los 6 hasta los 50 años de cárcel de ser encontrados culpables de cometer estos delitos. Alan, es la información que podemos actualizar. Retorno con usted a Estudios Centrales. Buenas noches. Buenas noches para usted también, Juan Pablo Garrido. Excelente y completo reporte. Definitivamente es importante saber qué dice este hombre, ya que la acusación de él surge después de las declaraciones del hombre que asegura haber cometido el crimen. No es el único periodista que movilizamos esta tarde y parte de la noche. Nuestro compañero Julio Hernández llegó incluso hasta San Juan Zacatepeques para saber cuál es la situación a esta hora ya, y tenemos el detalle también. Adelante, Julio, lo escuchamos. Buenas noches. Así es, muchas gracias, muy buenas noches, Alan Alfaro, ya en el estudio central de T13 Noticias, y a todos los televidentes. En efecto, acá en la aldea Cerro Alto, pues ya de a poco la tranquilidad ha regresado luego de que a David Patzán, al hombre que los mismos vecinos señalan de haber participado en el secuestro y asesinato de Carlos y de Oscar pasado de mes de febrero, pues ya fue entregado a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional Civil, y la PNC se ha encargado ya de llevar a David Patzán hasta el juzgado de Misco, al juzgado de turno de Misco. Este hombre no tenía una orden de captura, quiero comentarles. Sin embargo, los mismos vecinos han señalado que él también participa en el secuestro y asesinato, lo cual pues tendrá que ser investigado, por supuesto, por las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público. Pero ya acá en esta iglesia donde me encuentro, enfrente de esta iglesia, fue donde coparon a este hombre, a David Patzán, de 24 años, y acá es donde pues una gran cantidad de personas, más de 1000 personas, se reunieron y exigían en este lugar pues justicia a favor de los 2 niños que fueron asesinados entre el 10 y 12 de febrero de este año, porque el 10 se registró el secuestro y el 12 fue el hallazgo de estos 2 niños en un sector muy cercano de acá de San Juan Zacatepeques. Estos niños, pues como ustedes recordarán, Carlos Daniel Chiquín Soc, de 9 años, y Oscar Armando Top Tzajay, de 11 años, fueron quienes fueron asesinados en ese entonces y fueron localizados adentro de un costal. Ya acá entonces de Cerro Alto, las personas han indicado que dejarán todo en las manos de los órganos de justicia de Guatemala para que pues de esta forma se haga justicia por la muerte de esos 2 menores. Esta es la información que tenemos, Alan, desde acá de Cerro Alto, en San Juan Zacatepeques. Vamos a retornar hasta los estudios centrales de T13 Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio, excelente reporte. ¿Y cómo es de importante abordar este tipo de temas desde todas las posturas, Pablo? Porque definitivamente todo esto se va a resolver y está en manos, como siempre, de la justicia guatemalteca. Pero hemos hablado ya de todas las versiones. ¿Te parece si ahora conocemos la postura oficial? Porque después de la captura de estas personas se convocó a una conferencia de prensa. Así es, justamente para ampliar todo este detalle del operativo y la investigación. Las autoridades ofrecieron esta conferencia a la prensa y tenemos los detalles. El trabajo del Ministerio Público y Policía Nacional Civil nos ha direccionado a individualizar como jefe de la estructura criminal que operó contra nuestros niños a Juan Peruch Mejía, que era quien lideraba la estructura criminal, quien ideaba la planificación de los secuestros y quien orientó y direccionó para la ejecución del secuestro y asesinato. Luego, el proceso de investigación devela que María del Rosario Patzán Ashbish funge como alacrán de la estructura criminal, ingresando en algunas ocasiones a la casa de la familia víctima, captando la información y distribuyéndola a los agentes operativos de esta estructura para que cometieran el crimen cuando los niños iban a estudiar. De esta manera tenemos como interlocutor victimario negociador a Augusto Batten Soc y Francisco Batten Soc,
que ejecutan el secuestro y consuman también el asesinato de los niños. Un dato importante definitivamente es que aquel viernes los 2 niños salieron rumbo a la escuela. Son interceptados por un familiar, por amigos de la familia, porque no tienen definitivamente ningún miedo, ninguna duda. Al decirles que aborden el pick-up que ellos se están trasladando, obviamente se trata de un jalón, como le decimos coloquialmente acá, y de sus familiares. No dudaron, personas que conocían exactamente. Abordan el pick-up sin saber que prácticamente estaban conociendo la muerte en ese momento. El reporte del INASIF señala que los cadáveres tenían golpes, se cree que fueron maltratados antes de ser asesinados. Esas horas definitivamente de cautiverio de esos pequeños son impactantes, y Oscar y Carlos no tienen ninguna diferencia, amigo televidente, con uno de sus hijos, con el pequeño que usted tiene en este momento a su lado, o durmiendo quizá ya a esta hora. Los mismos derechos, los mismos sueños, y esto es importante que lo tomemos en cuenta como sociedad. No puede ser que sigamos hablando de temas como este. Es determinante que las autoridades hagan su trabajo, que lo hagan bien, y que con las pruebas suficientes la justicia en esta oportunidad dicte una sentencia ejemplar, para que mañana no volvamos a hablar de un par de angelitos que deben volver al cielo de manera prematura, y sobre todo de una manera tan violenta como este caso. Así es, de verdad lamentable, y estaremos atentos a todo lo que siga sucediendo a raíz de este caso. Como bien lo decías, es un caso para que todos los guatemaltecos nos pongamos la mano en la conciencia qué estamos haciendo como sociedad, y no es posible que sigamos presentando este tipo de noticias. Media hora dedicada a este tema no es para menos, quizá necesitamos hablar más del tema, pero con esto estamos finalizando ya la cobertura especial sobre este caso. Le adelanto, no es lo único, más adelante vamos a tener otro tipo de información también de su interés. Vamos a la pausa, no cambie. Enseguida volvemos. Si las acusaciones resultan ser ciertas, en la siguiente nota hablamos de un hombre que fue capturado por las fuerzas de seguridad con una mente perversa y cochambrosa. Vea usted. En Sololá fue arrestado Damián Ruiz Riz, de 24 años, originario de Joyabaj, Quiché. Era requerido por el juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer por el delito de violación con agravación de la pena. Según las investigaciones, el sindicado violó a una menor de edad con discapacidad intelectual en marzo del presente año. Fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para resolver su situación legal.